Bueno, mis niñas, antes de empezar a hacer, me han pedido algunas que les explique otra vez el básico de que trabaja el manual de patronaje del SENA porque no lo han entendido por tal vez el video no puse bien la cámara y hay partes que no se ven. Entonces primero empezamos todo lo que son las medidas que necesitamos. Para trabajar en la parte de la blusa, el básico de la blusa, necesitamos las siguientes medidas. El contorno de busto, que se pasa el metro alrededor del busto, ubicando la parte más alta del mismo. La otra medida que necesitaríamos es contorno de cintura. Como su nombre lo dice, es un contorno, pasamos el metro alrededor de la cintura. No lo tomamos con una holgura ni nada, sino la medida anatómica que le esté dando el cuerpo de la persona. El ancho de espalda se toma por la parte posterior en la mitad de sisa a sisa, o sea, donde se forma el pliegue entre el tronco y el brazo hasta el otro extremo, en esta parte. El ancho de pecho se toma en la parte de adelante, donde se forma un plieguecito que hay entre el brazo y el tronco hasta el otro extremo, igual que hicimos en el posterior, pero en la parte de adelante. El talle frente se toma desde la parte más alta del cuello, o sea, desde aquí donde nace el cuello, pasando por el busto, y inclinamos el metro un poco hasta llegar al centro, o sea, donde está amarradito el cordón. Lo ideal es que le amarremos un cordoncito en la cintura para definir bien todo lo que son largos y de allí hacia abajo los largos y de allá hacia arriba también. Bueno, ¿qué otra medida? El talle atrás, que se toma desde la misma parte, o sea, desde la parte más alta del cuello hasta el centro, hasta la cintura. Bueno, tenemos otra medida que se llama centro-frente. Esa medida se toma desde aquí, desde el huequito que tiene uno acá en la tráquea, por todo el centro hasta llegar a la cintura. Igual tomamos el centro atrás. El centro atrás lo tomamos desde donde empieza la séptima cervical, por todo el centro hasta llegar a la cintura. Tenemos otra medida que se llama costado, que se mide desde donde termina la cavidad axilar, por un costado, por un ladito, hasta llegar a la cintura. Hay otra medida que se llama hombro. El hombro se toma desde la parte más alta del cuello hasta llegar al huesito que hay en el hombro, o sea, en el manguito rotador. Hay otra medida que se llama contorno de cuello, que es pasar el metro alrededor del cuello. Empezamos desde el huequito que hay en la tráquea, damos la vuelta y terminamos allí mismo. ¿Qué otra medida necesitamos? Necesitamos una medida que se llama separación de busto, que va de pezón a pezón. Y otra medida que se llama altura de busto, que va desde la parte más alta del cuello hasta la punta del pezón, o sea, en esta forma. Como ya tomamos las medidas, entonces vamos a empezar a trabajar. Siempre todo trazo nace a partir de una figura geométrica, como es un rectángulo, un cuadrado o incluso un círculo cuando hacemos las faldas circulares o las faldas acampanadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Una vez tomadas las medidas, vamos a hacer la división de las mismas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que todas las medidas de contorno, lo que es contorno de busto, de cintura, de cadera, se dividen por 4. Me gusta a mí cuando yo tomo las medidas de contorno dividirla, por ejemplo, si el busto es 90, la mitad de 90 es 45 y la mitad de 45 22.5. Anótenlo así en el cuaderno en su listado de medidas, porque a veces de pronto les han de salir modelos que tenga que utilizar toda la parte delantera para hacer cortes asimétricos o en la parte posterior. Entonces es bueno que lo dividan en medida completa, mitad y cuarta. Bueno, ¿qué otra medida, qué otra cosa necesitamos saber? Las medidas de largo no se dividen y las de ancho se dividen por 2. ¿Cuáles son las de ancho? El ancho de espalda, el ancho de pecho, la separación de busto se cataloga como un ancho. La bota, hay algunos métodos, por ejemplo, para hacer el pantalón que lo catalogan como contorno, porque le han tomado la medida alrededor de la rodilla, alrededor del tobillo, y entonces se divide por 4.
Pero cuando solamente en los listados de tallas trabajan ancho, entonces solamente toman una parte, o sea, la mitad. En el caso del método del SENA, ellos toman ancho de bota y ancho de rodilla, o sea, toman apenas la mitad. Listo, ya teniendo las medidas, entonces procedemos a empezar el trazo. Entonces, necesitamos 2 medidas para empezar el trazo. Empezamos por el trazo posterior, porque ese trazo nos define unas líneas que necesitamos para el delantero. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un rectángulo que tenga de ancho 1/4 de busto. En nuestro caso de la talla 10, el cuarto de busto sería 23 centímetros. Y de largo, el largo del talle atrás, o sea, la medida más ancha de la parte superior, que sería el busto, y la medida más larga del talle posterior, que sería el largo del talle. Seguimos avanzando en el trazo del posterior de la blusa. Esta es la metodología SENA, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el ancho y el largo del escote. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder definir el largo del escote, vamos a tomar desde la cintura hacia arriba por el centro. O sea, después de que usted definió todas las líneas, ya sabe que la línea de arriba es línea de hombros, la línea de abajo es línea de cintura, esta sería línea centro y esta línea de costado. Después de que usted ya tiene definido, entonces vamos a marcar de la línea de cintura hacia arriba por el centro, vamos a marcar una medida que se llama talle de centro atrás, que es la medida que va desde la séptima cervical hasta la cintura en la parte posterior. Y el ancho del escote tenemos una medida que se llama contorno de cuello, que a pesar de que es un contorno, esa medida tiene una excepción. Esa medida no se divide por 4 igual que las otras de contorno, sino que se divide por 5 centímetros, y ese resultado nos da el ancho del escote. En nuestra talla 10 daría 7.2, o sea, ese sería el ancho del escote posterior y delantero. O sea, el ancho va a ser el mismo para el delantero y el posterior, el largo sí cambia, ¿no? Listo, entonces yo ya tengo y hago el cajoncito donde se va a formar el escote. Vamos también a trazar una línea que se llama línea de profundidad de sisa. Esa línea sería lo que anteriormente nosotros llamaríamos línea de busto. Y que es la que define, o sea, cómo se define, o sea, cómo se ubica. Nosotros tenemos una medida que se llama centro atrás. A esa medida la vamos a dividir en 2 partes iguales y nos dio aquí. Y de allí donde nos dio la mitad vamos a bajar 2 centímetros. Nos dio aquí la mitad y vamos a bajar. Esto significa, cuando ustedes encuentran esta parte punteada, quiere decir en cuántas partes se va a dividir un rectángulo o una pieza que ustedes necesiten. Si yo lo tengo, veo 2 moritas en forma punteado, quiere decir que se divide en 2 esa medida. Listo, entonces allí donde yo bajé los 2, vamos a escuadrar una línea que me atraviese el rectángulo de lado a lado. Y a esa le vamos a llamar línea de profundidad de sisa. Bueno, continuando, ya en el cajoncito donde se me formó el escote, ya hice el escote. Vamos a bajar alguna medida que se llama caída de hombro. Esa caída de hombro depende del tipo de prenda que se va a hacer. O sea, si es infantil tiene una caída más pequeña porque es un niño o una niña. Si es hombre tiene otra medida, y si es mujer va a tener una medida según el caso que nosotros estamos haciendo. El molde femenino tiene una medida de 4 centímetros. ¿Desde donde se toma? Desde la línea del hombro por el costado, bajamos 4 centímetros y escuadramos una linecita corta. Y sobre esa línea es donde va a caer la medida del hombro. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Y en la línea de profundidad de sisa, desde el centro hacia el costado, vamos a marcar la mitad del ancho de espalda, porque estamos trabajando el molde posterior. Si cuando estemos trabajando el molde delantero sería mitad de pecho, pero como este es posterior, entonces sería mitad de espalda. Caída de hombro 4 centímetros,
que se usa la misma caída de hombro tanto para el molde delantero como para el posterior, aunque en otros métodos se trabajan diferentes tipos de altura de caída de hombro, dependiendo si es delantero o si es posterior. Bueno, continuando con nuestro molde. Tenemos una medida que se llama mitad de espalda. Esa medida nos da 17.5. ¿Desde dónde la vamos a trazar? Desde la línea centro, sobre la línea de profundidad de sisa, hacia el costado vamos a marcar 17.5 y allí vamos a escuadrar una línea que va a llegar justo a la lineecita que hicimos donde está la caída de hombro de 4 centímetros. O sea, no es más arriba, sino solamente hasta allí. Y de una vez aprovechamos, doblamos el metro y buscamos la mitad y hacemos una seña. Después, con la línea centro, vamos a escuadrar una línea que me llegue justo a esa línea. Esta línea se va a llamar línea de sisa y esta que se acaba de formar se llama línea de espalda. Y con esa vamos a formar la sisa. ¿Cómo vamos a formar la sisa? La vamos a formar en 3 partes. Vamos a tener 3 puntos. Caída de hombro, o sea, donde nos dio la medida de hombro, que ella nos dio 12 centímetros y cayó sobre la línea de caída de hombro, desde los 12 del hombro a la mitad de espalda y de mitad de espalda hasta el costado. Nos va a formar la línea de sisa. Para ello existen unas reglas especiales que en unas partes le llaman regla de sisa, en otras le llaman aguacate, en otras le llaman pera, en otras le llaman sisómetro. No sé cómo lo llaman ustedes. Puede tener 2 formas. O sea, yo tengo, por ejemplo, en mis reglas a escala tengo estas 2. Esta grande que es para la ropa masculina y esta que es para la ropa femenina. Esta masculina la uso también cuando son tallas grandes. O sea, porque me da más capacidad para la sisa. Pero también de pronto ustedes se encontrarán con esta. Esta también les sirve para sisa. Yo no tengo reglas, entonces no puedo hacer eso. Pueden utilizar un curvígrafo. No importa que sea uno escolar. Este es uno escolar y yo también lo utilizo para hacer la sisa y funciona igual. O sea, usted cuadra sus curvas y ella le funciona. Entonces, ahora seguimos. Bueno, una vez continuamos con el trazo. Una vez trazada la línea de espalda, el hombro y el busto, lo tenemos definido, colocamos la reglita de sisa de tal forma, si nos pasa por los 3 puntos, ideal, pero si no, lo podemos hacer en 2 partes. Unimos hombro, mitad de espalda y busto de una vez. La reglita tiene un lado que es más barrigón y un lado que es menos barrigón. Ese lado que tiene menos barriguita es para la parte posterior y el que tiene más barriga es para la sisa delantera. Ella tiene un piquetico que indica que ese es el delantero. Listo, entonces se me formó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar una línea que se llama vértice de pinza, o lo que nosotros le diríamos anteriormente eje de pinza. Ese eje o ese vértice de pinza, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a trazar por la línea de profundidad de sisa, vamos a entrar la mitad de la separación del busto y esa es la que nos va a dar la ubicación de las pinzas. Entonces, mitad de separación de busto, que en nuestro caso es 18, la mitad sería 9, y mitad de separación de busto en la cintura, que sería 9 centímetros. Unimos estos 2 puntos y se nos forma el vértice de pinza. Ahora nos vamos al costado. En el costado vamos a entrar en la parte inferior del rectángulo, vamos a entrar 2 centímetros. Vamos a unir la sisa, donde nos determinó la sisa, lo vamos a unir hasta esos 2 y nos vamos a prolongar un poquitico. Vamos a tomar el largo del costado, que en nuestro caso son 19.25, donde nos dé, es más o menos 1 centímetro por debajo del rectángulo. Y esa línea la vamos a unir con línea recta hasta el vértice de pinza. Y con esto terminamos el molde posterior. Ahora seguimos con el molde delantero. Bueno, ahora vamos a seguir con el molde delantero. Entonces, como vamos a trabajar un plano que se llama plano unido, o sea, que hace que las líneas de construcción se me comuniquen, o sea, se conecten, ¿cómo las vamos a conectar? Por medio de la línea de profundidad de sisa. Entonces, vamos a hacer un rectángulo
seguido del rectángulo que teníamos del posterior, y ese rectángulo va a tener dos medidas, una de largo y una de ancho, igual que hicimos con el posterior. Esa medida de largo sería el largo del talle delantero y el ancho un cuarto de contorno de busto. Pero ¿cómo vamos a distribuir ese rectángulo? ¿De qué forma lo vamos a ubicar? Nos vamos a prolongar la línea de profundidad de sisa, por eso lo prolongué con el mismo color, que me llegue hasta el ancho del rectángulo. Vamos a tomar la medida de talle frente, que es de 44.5, y esa medida la vamos a dividir en dos partes iguales, mitad para arriba y mitad para abajo, y terminamos de cerrar el rectángulo. Esta va a seguir siendo la misma línea de profundidad de sisa, la línea superior va a ser la línea de hombros, la de abajo va a ser línea de cintura, y aquí nos quedarían enfrentados costado y centro. O sea, costado delantero con costado posterior y centro. Centro delantero, centro posterior al otro extremo. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que hicimos en el posterior, necesitamos definir el largo y el ancho del escote delantero. ¿Cómo lo vamos a definir? El ancho sería el mismo, o sea, 7.2, que es el mismo para adelante y para atrás. Entonces sería 7.2 de ancho de escote. Y el largo, ¿cómo sacamos el largo? Hay una medida que se llama centro frente, y ese centro frente nos dice que es de 37. Lo vamos a medir desde la cintura por la línea centro hacia arriba, y nos dio aquí. Entonces, ya teniendo el ancho y el largo, formamos un cajoncito donde se formará el escote. ¿Cómo lo vamos a formar? Usted puede utilizar cualquier regla que le dé la curvita. Marcaría la curva del escote. Ahorita la marcamos. Bueno, también vamos a tener una línea que nosotros tenemos, igual que en el posterior, una caída de hombro. Ya dijimos que la caída del hombro delantero y posterior en la metodología Sena es de 4 centímetros. Pero ¿desde dónde vamos a marcar los 4? Desde el nuevo rectángulo. O sea, ya el rectángulo posterior ya tiene su caída, ya tiene todo. Ahora, ¿dónde definimos? En el nuevo rectángulo, o sea que lo marcaríamos desde acá, nos quedaría más abajo, porque el rectángulo nos quedó más abajo. O sea, él no quedó a la misma distancia, o sea, queda uno más bajito que el otro. Listo. Entonces bajamos los 4 centímetros y escuadramos una liniecita corta sobre la que va a caer el hombro. ¿Desde dónde marcaríamos el hombro? Desde el ancho del escote, o sea, de los 7.2, marcaríamos una línea recta hasta encontrarnos con la línea de caída de hombro, donde nos dé el ancho del hombro, que en nuestro caso de la talla 10 es de 12 centímetros. También vamos a marcar otra línea. Después de que marquemos esa, vamos a marcar una vertical, que va a ser la línea de sisa. ¿Y cómo la vamos a marcar? En la parte posterior nosotros hemos marcado del centro hacia el costado mitad de espalda y nos daba 17.5. Como este es el molde delantero, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a marcarlo es mitad de pecho y nos da 16.5. O sea, lo marcamos por la línea de profundidad de sisa y con esa escuadramos una línea hasta la caída de hombro. ¿Qué pasa si de pronto no tenemos precisión al escuadrar, porque se nos tuerce, porque no ubicamos bien la base de la escuadra para escuadrar una línea? Entonces lo ideal es marcar, si marcamos 16.5 y más arriba volvemos y marcamos otros 16.5 para tener un punto de referencia. Y unimos esos dos puntos hasta encontrarnos con la línea de caída de hombro del delantero. Bueno, continuando con el video, entonces vamos a marcar la sisa. ¿Se acuerdan que hemos marcado el hombro de 12 centímetros a caer sobre la línea de caída de hombro? Habíamos marcado la línea de sisa con mitad de ancho de pecho, que son 16.5. En el punto sobre la línea de profundidad de sisa escuadramos, o si no, marco un puntico de referencia más arriba para trazar esta línea. Esta línea va hasta la línea de caída de hombro. Allí llegamos y doblamos el metro para buscar la mitad, o mide y busca la mitad. Yo doblo el metro porque es más práctico. Entonces doblamos, buscamos la mitad y allí sobre esa escuadramos con la línea centro y se nos va a formar una línea que se llama línea de pecho. Después vamos a coger la regla de sisa.
Si nos une, nos coge los 3 puntos, perfecto, y si no, lo hacemos en 2 partes. Aquí, por ejemplo, a mí me cuadró y me dio justo y me tomó los 3 puntos, hombro, mitad de pecho y el punto de busto. Entonces marcamos. Ahora nos vamos a bajar, vamos a marcar el vértice de pinza, igual que hicimos con el posterior, mitad de separación de busto sobre la línea de profundidad de sisa, mitad de separación de busto sobre la línea de cintura. Hacemos lo mismo para el delantero, mitad de separación de busto serían 9 centímetros, mitad de separación de busto 9 centímetros, unimos con una línea recta vertical paralela a la línea centro y se nos formó el vértice de pinza. Ya hacemos la última parte para unir el delantero y el posterior. Lo vamos a unir con una línea recta desde el vértice de pinza hasta el costado con una línea recta, y nos falta ubicar hasta dónde iría la altura de la pinza. Bueno, mis niñas y mis niños, para terminar el molde, entonces ¿qué vamos a hacer? Unimos desde el vértice del pinza del delantero a conectarlo con el costado del posterior con línea recta. Dijimos que vamos a definir la altura de busto porque en el delantero sí es súper importante saber dónde van a ir ubicadas los cortes o las pinzas. En el posterior no importa que la pinza quede más centrada o quede más corrida, pero el delantero sí es súper importante que nos dé justo en la medida que necesitamos. Nosotros, según el manual del SENA, dice que nosotros de la línea de profundidad de sisa bajamos 5 centímetros y escuadramos una línea horizontal a la línea de profundidad de sisa. Pero si usted ya tiene la medida de altura de busto, entonces simplemente márquela. En la tabla de talla que nosotros tenemos, dice que la altura de busto es de 26. Cuando usted tomó la altura de busto, la tomó desde la parte más alta del cuello a caer hasta donde le dio la punta del pezón, o sea, a caer sobre la línea de profundidad de separación de busto. Ella me da un puntico más arriba, pero en el manual dice que bajemos 5. De pronto, esto ¿por qué lo hace? Cuando nosotros ya estamos trabajando los modelos, hay que hacer unas pinzas de ajuste, unas pinzas de asentamiento para que el molde quede más bonito, mejor hormado, y al cerrar todas esas pinzas el corte tiende a subirse un poco. Entonces por eso casi siempre lo hacemos 2 centímetros por debajo de la altura de busto. O sea, marcarían altura de busto más 2 para que no lo hagan tan preciso. Yo, por ejemplo, siempre en el método mío yo lo hago altura de busto más 2, cosa que al cerrar todas las pinzas, asentamientos, cuando esté haciendo el desarrollo de moda, el corte no se me suba, no quede más arriba. Y listo, mis niñas y mis niños, con esto hemos terminado todo. Espero que esta vez sí les haya quedado claro y me lo hayan podido entender mejor. Porque es que en el otro lo puse la cámara detrás y de pronto no la enfoqué bien y no me salió completo. Pero les pido disculpas y espero que esta vez sí sea de su entera satisfacción lo que les acabo de enseñar.